del Padre, sino que lo que ocurrió en esa mañana o en esa madrugada. Lucas capítulo 23, y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer su juicio ante Pilato. ¿Lo encontraron? Dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y aquí la memoria no tiene que fallar. ¿Se acuerdan cuando él dijo: den a César lo que es de César, den al templo lo que es del Señor? ¿Se acuerdan? Así que esto es una falsedad enorme, excepto lo último, que Jesús es rey. El 3, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: oigan, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, y sabemos que está en Jerusalén, o sea, por toda la nación. El 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viniendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, y debí gritar, ¿no es cierto? Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció a Jesús y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, oigan, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y esto es una costumbre, Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido, Barrabás, echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Fíjense por quién lo querían cambiar. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. ¿Por qué quería soltar a Jesús? Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este Jesús. Ningún delito digno muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó aquel que habían sido echado, leí mal, y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué tenemos acá? Ya una vez más,
y una de las últimas veces que Jesús vuelve a ser tentado. ¿Ya no había sido tentado desde antes de su ministerio? No, todo el transcurso de estos 3 años. Y obviamente en la juventud, en la adolescencia, también fue tentado. Y aquí nos encontramos una vez más siendo tentado. ¿Acaso no creen? ¿Acaso a ustedes no les pasa? ¿No me ha pasado a mí que cuando están diciendo cosas mentirosas de uno, cuando a uno lo están juzgando con prejuicios, con mentiras, y oigan, está frente a los romanos que se decían ser tan justos en sus juzgados? Y aquí da tanta vergüenza cómo le hicieron caso al pueblo para que quedara tranquilo, porque nos damos cuenta que Pilato y Herodes, estos principales hombres, representantes del César, que tenían que dirimir justicia entre las naciones, y en este caso en Israel, para calmar al pueblo, guardamos las leyes y que se haga como ustedes quieren. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Cómo habría reaccionado yo? ¿Cómo estaba reaccionando nuestro querido Señor? ¡Qué injusticia más grande! Todos sus derechos al piso, todos sus derechos olvidados. Aquí tenemos 2 cosas muy importantes. La primera, que tiene que ver con la Santa Cena. Aquí estamos leyendo una vez más que Jesús fue crucificado totalmente inocente. En Él jamás, nunca se le halló pecado en su vida, en su boca, en sus pensamientos. Jamás. Inclusive frente a una injusticia del mundo secular, del Estado de ese tiempo, de cómo se emitía justicia en el Imperio Romano. Fíjense que por hacer las cosas según Dios, se le estaba ahora crucificando. ¡Qué terrible! Por hacer las cosas bien. Porque cada uno de nosotros tal vez tenemos conceptos distintos de cómo hacer las cosas bien. Pero acá Jesús estaba haciendo las cosas bien según la palabra de Dios, según las Escrituras, según lo que tú y yo debemos hacer. Y aún así, ¿dónde estaba Dios que le estaba defendiendo? ¡Qué terrible! Pero vamos a leer. Y les voy a dar una tarea mañana para la fila. Si les toca una fila larga, van a tener una tarea, y si tienen la Biblia en sus celulares, no van a tener problema. Y si tienen que llevar la Biblia, bueno, lea la Biblia frente a... ya. Primera de Pedro, esa va a ser la tarea para mañana. Va a ser cortita, así que seguramente su fila va a ser corta. No vaya tan temprano, porque capaz que le hagan vocal. Bueno, ya sé. Pero si quiere 20, ¿cuánto le van a dar a Lucas? 20 y tantos mil por... Oigan. ¡Qué increíble! Pedro dice que puede ser que aunque estemos haciendo las cosas bien según la Escritura, tal vez la voluntad de Dios es que quiera que igual suframos por amor a Él. Y en este momento Jesús estaba sufriendo por obedecer a Dios. Así que en esta cena de más ratito, exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, que por amor al Padre y por obediencia al Padre, quiso vivir estas injusticias tan horribles, enfrentarse a religiosos, porque recuerden que en otros evangelios Pilato reconoce, ustedes los religiosos lo quieren crucificar puro por envidia. Pilato reconocía el fondo
de la rabia que tenían los religiosos. No lo habían pillado en nada malo, pero le tenían envidia. ¡Qué increíble! Así que Jesús murió en la cruz totalmente inocente. Y nunca me voy a olvidar de una predicación de Joel, de nuestro pastor aquí, Joel Naranjo, cuando nos enseñó en Peñalolén cómo se puede verificar que el sacrificio de Jesús en la cruz fue aceptada ante el Padre. Y quedamos todos ahí mirando. ¿Cuál sería la señal? La resurrección. Si Jesús hubiese hecho algo malo, si Jesús aquí le hubiese dicho algo malo a Herodes, o a Pilatos, o al sumo sacerdote, Jesús no hubiese resucitado. Así que si Jesús resucitó y ha logrado todo lo que tenemos en Él, es porque Él, sin merecerlo, quiso llevar nuestros pecados, sin merecerlo, Jesús, el Hijo de Dios, inocente, sin pecado, tomó nuestro lugar. Pero lo otro que yo aprendo de este evento horrible de Jesús es que Él se preparó para Dios, Él se preparó para su muerte, Él se preparó para las injusticias de la vida. Él preparó su corazón. ¿Cómo es que preparó su corazón? Ante las injusticias de la vida, ante aquellas cosas que vivimos y no entendemos. ¿Cuántos acá viven situaciones que en el fondo no entienden? ¿Pero por qué lo vivo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me trata mal cuando fui a la municipalidad? ¿Cuántos? Yo que amo al Señor, que he estado orando y mira lo que estoy viviendo. Y no hallamos respuestas. Era eso lo que estaba viviendo Jesús. Toda una vida agradando a Dios y ahora ¡paf! Esto. Bueno, Él estaba preparando su corazón. Y gracias a esa preparación, Él estaba siendo bienaventurado de parte del Padre. Él estaba siendo muy gozoso. Él estaba viviendo la plenitud de la bendición. Porque eso significa ser bienaventurado por el Padre. Plenamente bendecido por Dios. Según como uno puede leer en la versión en inglés. Sí, en este momento, como estaba reaccionando Jesús, estaba siendo bienaventurado por Dios. Y mañana, cuando tú estés cumpliendo tu deber cívico, tenemos que tener la bienaventuranza de parte de Dios. ¿A dónde irá el Paul con todo esto? Se preguntarán. Algunos están mirando. Vamos a ver el descubrimiento. Bien, ¿cómo se preparó? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él perdonó. Perdonó a sus homicidas. Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. Imagínense el dolor de sus clavos, de la lanza, del menosprecio, de todo lo que vemos acá. Les perdonó. Qué importante es vivir un constante perdonar cada día. A veces como que nos preparamos para los grandes perdones. Pero la esposa de Salomón, la principal esposa tal vez, o la esposa que está en Cantar de los Cantares, porque sabemos que Salomón ahí se equivocó, ¿no es cierto? Pero al parecer encontró el perdón del Señor. Bueno, la mujer que está allí en Cantar de los Cantares dice que ella se preocupa no de la viña completa de su marido, sino que del cerco, y no de todo el cerco, sino que de los hoyitos del cerco que se van formando, ¿no es cierto? ¿Y quién se va a preocupar de las pequeñeces? Pero es que esta esposa, muy sabia, sabía que por ahí podían entrar los zorros pequeños y empezaban a hacer los desastres en las viñas de ellos como familia. Sí, tenemos que saber perdonar las pequeñeces para así perdonar
las cosas feas y grandes que nos hacen. Tenemos que ser una iglesia que perdona. Tenemos que ser un Paul, pon tu nombre, que pueda perdonar en todas las áreas que nos ha tocado vivir. Vemos acá que Jesús no tomó venganza. No tomó venganza. ¿Qué más? Porque sabemos que en este momento Pedro ya le había negado. Se habrá ido. Sabemos que lloró. Se habrá ido, se habrá escondido. Tal vez Pedro no vio esto. Tal vez Pedro sí vio esto. Tal vez fue Juan Marcos que vio esto. No lo sabemos. Pero esto, discípulos de Jesús lo vieron. Porque Pedro lo anota, lo escribe en su propia carta. Jesús no se vengó. Miren, vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿En qué sentido acá padeció por nosotros? Padeció injusticia. Padeció el ser buen hijo de Dios y aún así sufrir injusticia de parte de los hombres, del ser humano. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se acuerdan? Por eso menciono su juicio tan injusto. El 23, quien cuando le maldecían esa mañana, no respondía con maldición. Cuando padecía ese juicio injusto, no amenazaba. Cuando yo resucite, un rayo te va a partir por la cabeza. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Miren todo lo que logra. Miren todo lo que se ganó en la cruz al morir inocente por nosotros, al realizar las cosas bien, al cuidar su corazón, al perdonar, al no amenazar, al entregarle a Él su causa. Defiéndeme tú. Yo quiero perdonar, quiero cuidar mi corazón y no llenarme de amargura. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, esta era la primera parte para celebrar la cena del Señor y poder así entonces recordar en esta hora que el Señor obedeció al Padre en todo, y al obedecer al Padre en todo fue tratado tan injustamente, pero fue fiel. Y miren lo que nos compró: perdón de pecados, aleluya, y sanidad a nuestros cuerpos. Pero también en esa tentación, cuando Él quiso vengarse, no lo hizo, preparó su corazoncito y no se llenó de amargura, perdonando a sus enemigos, perdonando a aquellos que le habían dañado injustamente, aquellos que merecían morir. Porque puede ser que aquí hay alguien que te han dañado y tú ni siquiera puedes ver el rostro de ellos porque dices, merecen morir. Mientras tengas ese pensamiento en ti, creo que inclusive no podrías celebrar la cena. Para poder vivir la vida plena que ofrece el Señor, tienes que ser libre. Cuando uno perdona y se llena del Señor, aleluya, no hay amargura y puede uno seguir adelante. Tantos testimonios de hermanos y hermanas que llenándose del amor del Señor, perdonando y sacando las amarguras, pueden inclusive cuidar. Son los únicos que cuidan de toda su familia aquel que tal vez ha abusado sexualmente en la niñez. Qué increíble testimonios.
Y no es el único, son varios. Hermanos, la otra parte era entonces también cómo enfrentar el día de mañana. Como iglesia hemos tenido esta primicia de décadas de no decirles por quién votar, y sería también muy difícil en esta oportunidad porque son ¿cuántos? Vamos a ver cuántos nombres hay en la papeleta mañana, ¿no es cierto? En la última yo estaba reconfundido. ¿Dónde está mi candidato? Porque eran muchos nombres. Siempre hemos tenido la premisa de que no les decimos por quién votar, eso jamás. Si bien es cierto, tenemos nuestras posturas personales como pastores, por cierto que sí, nos interesa lo que pasa en nuestro país, nos interesa mucho lo que le pasa a nuestro mundo, a nuestra región, lo que pasa al norte de nuestro país, con nuestros países vecinos, por cierto que sí. Pero siempre le hemos enseñado a nuestra iglesia aquí local que es una votación secreta y a conciencia, donde tenemos que ver qué persona, qué mujer, qué hombre puede representar mejor los valores de uno. Y en este caso, nuestros valores cristianos. Porque en la iglesia tenemos todos los colores políticos y convivimos lo más bien. Es una riqueza en nuestra iglesia. Somos de todos los colores políticos y el principal rey acá es el Señor. Así que nunca está en nosotros polarizarnos en ese sentido. Por favor, no, nunca. Sí hemos enseñado últimamente y hemos tenido estos seminarios, ¿se acuerdan? Donde hemos invitado inclusive a expertos para poder entender mejor lo que nos ha tocado vivir estos últimos años. Pero recibí una palabra del Señor para cuando usted se disponga mañana, se vista, se duche, no sé si irá en la mañana, en la tarde, cuando ya vaya de camino, si le toca ir en micro, en auto. Yo voy caminando mañana, qué rico, 2 cuadritas nomás. Y Jesucristo mismo. Pero ¿cómo se atreve a decir eso el Pablo? Es que esto es bíblico. Es súper bíblico. Cuando usted esté mañana solitas ahí, se supone que nadie lo ve, ¿no es cierto? Con el lápiz, no se olvide del lápiz de pasta, ¿no es cierto? Este es el nombre que quiere. Diga no sé si grite porque ahí va a ser el ridículo. Pero así en el fuero interno, soy bienaventurado. Querida iglesia, date cuenta lo que eres en el Señor. Frente a lo que, oigan, han estado leyendo en los portales internacionales de lo que está viviendo el mundo. Desde la Guerra Fría hasta ahora, el mundo ha estado sumamente complicado. Estas semanas han sido las más complicadas desde la Guerra Fría. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Me explico? No me explico. ¿Me explico o no me explico? Oigan, está muy difícil la situación mundial. Leamos noticias internacionales. No nos perdamos solamente en los estudios, en el trabajo, en la casa que quiero, en el auto. No. Démonos cuenta en el tiempo que nos ha tocado vivir. Démonos cuenta cómo se está asomando, ¿no es cierto? Este espíritu del anticristo. Donde van a obligar a nuestros hijos chiquititos a ver pornografía en los colegios. No, eso sí, aquí en Chile eso nunca va a pasar. Ya en Argentina ya es ley. En España ya es ley. No, eso aquí en Chile eso jamás. Di mañana, soy bienaventurado. Porque si bien es cierto, estoy cumpliendo mi deber,
No dependo de hombres, dependo de un Dios que controla todo. Y todos nuestros gobernantes de todo el mundo, hasta los más horribles, han pasado por el sedazo de la voluntad de Dios. Esto es increíble. ¿Es para comprenderlo? Muchas veces no. Pero increíblemente Dios los usa para sus propios planes. Di mañana: soy bienaventurado. Porque nuestra ciudadanía es doble. Estamos acá, pero tenemos una ciudadanía en el cielo. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y por mucho que tratemos que el cristianismo sea el que gobierne, aunque el cristianismo sea el que gobierne en países, aún ahí habrá injusticia. Porque la iglesia jamás ha sido llamada para gobernar. Eso está solamente establecido cuando Cristo venga a instaurar su reino teocrático. Mientras estemos acá en la tierra, aunque yo sea un pastorcito piadoso, seré injusto. Algo haré que no conviene. Sí, Grau, puedes decir mañana: soy bienaventurado, porque Dios es el que nos ayuda todos los días. Estaba pensando en esta tarea para mañana y ya la hora se me fue, en Primera de Pedro, porque esta carta Pedro la escribe o para hermanos recién convertidos y sobre todo a hermanos que estaban sufriendo persecuciones injustas. Pedro dice: bueno, si te persiguen por haber robado, si te persiguen por haber matado, si te persiguen por haber hecho algo malo, hay consecuencias. Pero si te persiguen porque eres un cristiano, él dice: eres bienaventurado. Y si hay algo que tenemos que abrazar en este tiempo, querida iglesia, es abrazar de que tenemos que ser bienaventurados en nuestras decisiones. Miren, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice: y pido entonces que puedan llamar a los profesores de escuela dominical que vamos a pasar la Santa Cena. Por favor, Aleli, gracias. Sino gozaos por cuanto sois participantes, de los padecimientos de Cristo. O sea, cuando yo estoy haciendo las cosas correctas, cuando en la casa, cuando en el trabajo, cuando en mi vida cívica yo estoy diciendo la verdad, yo no estoy robando y sufro injustamente, ¿qué dice? Me tengo que alegrar. ¿Y por qué me tengo que alegrar? Porque estoy compartiendo los sufrimientos de Cristo. ¡Qué increíble! ¡Qué sufrimientos! Esa injusticia que Él vivió. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí viene: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Yo les he dicho que a veces me da vergüenza decir que soy pastor por el mal testimonio que tienen pastores acá en Chile, ¿no es cierto? O por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello,
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, y aquí viene, que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que mañana, cuando usted cumpla su deber, tenga esto en mente: yo tengo que ser cristiano en todos los ámbitos de mi vida. Tengo que hacer las cosas correctas como Dios quiere que las haga. Y si tengo que sufrir por ello, soy bienaventurado. Yo les invito a ponerse de pie y vamos entonces a celebrar la cena del Señor. Recordar que como iglesia damos la Santa Cena a aquellos que han bajado las aguas, a aquellos que han practicado el bautismo por sumersión. Pido a los pastores que se acerquen. Así que si hay visitas, si hay hermanos de otras denominaciones que no han sido bautizados por sumersión, espero que nos comprendan. Y aunque tuvimos bautismo el domingo pasado, pero si usted quiere y ha descubierto que